La colchicina, la colchicina se utiliza en dosis de 0,5 miligramos bioral cada 12 horas y tiene contraindicación lo que es la insuficiencia hepática. Nosotros tenemos que estar pendientes con la colchicina en lo que es el contagio de plaquetas, necesitando utilizar lo que es una hematología completa más plaquetas diaria. El Remdesivir. ¿Cómo nosotros utilizamos el Remdesivir y para qué sirve? Nosotros utilizamos el Remdesivir de igual manera que el Favipiravir, es un tratamiento antiviral. En cuanto al Remdesivir, tenemos que hay más estudios y está aprobado por la FDA como tratamiento para el COVID-19. ¿Cómo actúa? El Remdesivir es un medicamento, digámoslo así, que es un medicamento inteligente debido a que es un profármaco, que él realiza lo que son copias de adenosinas que no son útiles para el virus. ¿Qué pasa? El virus confunde estas moléculas falsas de adenosina con las moléculas reales de adenosina y las adquiere como sustrato para la replicación. Al adquirir estas moléculas falsas de adenosina, el virus cuando se reproduce de manera que genera unos viriones o unos virus copia, virus hijos, que son inactivos para el cuerpo, siendo destruidos fácilmente por el sistema inmune una vez se crean estas copias. ¿Cómo actúa? Él actúa, aparte de originando estas moléculas de adenosina falsa, también actúa inhibiendo lo que es la ARN polimerasa. Entonces, actúa también como análogo del trifosfato de adenosina, que es el que se encarga de activar la enzima anteriormente nombrada, que es la ARN polimerasa, compitiendo como un sustrato natural para esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el virus puede utilizar ciertos mecanismos para inhibir teniendo en cuenta que por eso también utiliza lo que son las moléculas falsas de adenosina, produciendo esos viriones que son viriones o virus hijos que son inactivos. El Remdesivir trifosfato es un inhibidor débil de las polimerasas ADN y ARN de mamíferos, por lo cual causa bajo potencial, baja toxicidad en el organismo. Sin embargo, hay que estar pendiente de los efectos secundarios. Otra de las contraindicaciones del Remdesivir, al igual que el Favipiravir, es tanto la cirrosis hepática o alteraciones hepáticas, así como la insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es la dosis del Remdesivir? La dosis del Remdesivir es de 200 miligramos endovenoso orden día el primer día, la dosis inicial, y posteriormente tiene una dosis de mantenimiento de 100 miligramos endovenoso orden día por 4 días, para así dar un total de 600 miligramos, es decir, 6 ampollas, ya que las ampollas vienen de 100 miligramos. Entonces, ahora vamos a la parte, esta parte es muy controvertida porque hay muchos médicos que colocan antibióticos. Y el antibiótico, así como el esteroide, no se debe colocar a menos que hayan ciertas características. La principal característica que debemos tener al indicar un antibiótico en contexto de COVID es una, el ingreso hospitalario debido al riesgo de sobreinfección, ya que vamos a hacer que vamos a colocar en el paciente esteroides y con esto vamos a inmunosuprimirlo. Esa es una. La segunda es que tenga un cultivo positivo, ya sea un hemocultivo, ya sea un cultivo de secreción bronquial, de secreción traqueal, etc. Y el tercero es que tenga una procalcitonina positiva. Al tener una procalcitonina positiva, nosotros debemos colocar antibiótico en el paciente. De otra forma, la indicación de antibiótico dependerá también del facultativo, pero en realidad no se debería usar antibiótico, a menos, como dije anteriormente,
el paciente esté en tenga alguna de estas tres pautas positivas, o el ingreso hospitalario, o la procalcitonina positiva, o la, Estoy estresadísima. o la procalcitonina positiva. Entonces, por lo general, bueno, como dice allí mismo, se considera la posibilidad de una cobertura antimicrobiana empírica para los pacientes que presenten infiltrados y niveles elevados de procalcitonina para el tratamiento de una neumonía bacteriana superpuesta. Es decir, aquellos pacientes que tengan alguna sobreinfección. Hay que tener cultivos positivos antes del inicio de algún antibiótico, o esto debería ser el deber ser. Sin embargo, nosotros utilizamos, o la mayoría de los facultativos lo utilizan preventivamente. Hay que considerar en cuenta la suspensión del antibiótico una vez que la procalcitonina esté menor a 0,25 nanogramos ml. ¿Qué antibióticos nosotros debemos utilizar? Bueno, hay una gran variedad de antibióticos, sin embargo, hay que considerar los que mayor penetrancia a pulmón tienen. De los que mayor penetrancia a pulmón tienen, tenemos la levofloxacina. Sin embargo, hay que tener en cuenta la levofloxacina que el uso por mucho tiempo de esta pueden producir no tanto efectos neurológicos como cardiovasculares, donde tenemos también que puede ocasionar lo que es la ruptura de algún tipo de aneurisma que haya principalmente en aneurismas de la aorta. En estos casos se utiliza también lo que es la ceftriaxona, que es un medicamento que, como dije también al comienzo, hay estudios en donde se habla de lo que causa inestabilidad en la membrana celular del virus. Y tenemos la ventaja de que no importa si el paciente tiene una enfermedad renal, porque la ceftriaxona se elimina a través del hígado. Así también como nosotros podemos utilizar vancomicina en aquellos que nosotros sospechamos que puedan tener alguna sobreinfección por un germen gram positivo. Como tal, nosotros también podemos utilizar acitromicina principalmente, lo digo con experiencia, en aquellas personas que han presentado fiebre y no tienen alguna comorbilidad para el no usar acitromicina. Mi primera línea es esa misma acitromicina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio también en pulmón e inmunomodulador. Y hay que intentar lo que es evitar hay que evitar lo que es la tormenta de citoquinas modulando el sistema inmune. Entonces tenemos también que en los pacientes que se encuentran en hogares de ancianos, pacientes que están en diálisis, o en pacientes que están en contacto que trabajan en hospitales, como los médicos, enfermeros y personal que trabaja en el hospital como tal, nosotros debemos tratarlo como una neumonía asociada a cuidados médicos, cubriendo lo que es metilcilino resistente, pseudomonas aeruginosa y algunos bacilos gram negativos entéricos. Teniendo que utilizar antibiótico-terapia de amplio espectro. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Tenemos que tener en cuenta antes de acabar la presentación cuando nosotros debemos utilizar esteroides. Nosotros debemos utilizar los esteroides en aquellas personas también que presentan algún tipo de dificultad respiratoria. Si es un paciente sin comorbilidades que está saturando por encima de 93 y que no tiene ningún infiltrado o tiene, bueno, que eso se va a hablar más adelante, en lo que son las escalas radiológicas, si tiene una escala radiológica que nos indica que es un COVID leve, y como ya dije posteriormente, las saturaciones las presenta mayor a 93, no hay por qué utilizar esteroides debido a que estos van a inmunosuprimir más al paciente. Entonces, el esteroide lo dejamos principalmente para aquellos pacientes que presentan algún tipo de disminución de la saturación y que ya tiene alguna comorbilidad que nosotros pensamos que se puede agravar. Principalmente utilizamos dexametasona, que es ¿por qué utilizamos también dexametasona? Tenemos que recordar que la dexametasona es la que tiene menos retención de líquidos, así como retención de sodio. Entonces,
Al usar dexametasona, nosotros evitamos lo que es algunos efectos secundarios de algunos esteroides, como lo que es el edema en miembros inferiores y bueno, principalmente el edema en miembros inferiores y aumento de la tensión debido a que al evitar o disminuir lo que es la retención de sodio y la retención de líquidos, nosotros vamos a mejorar lo que es la cifra, vamos a tener menos elevación de las cifras tensionales en cuanto a estos pacientes que se usan esteroides. Y hay que tener en cuenta que en pacientes que tienen la dificultad aguda, en ese momento nosotros preferimos utilizar solumedrol o metilprednisolona, que sería el genérico o el compuesto activo del solumedrol, a dosis de 125 miligramos cada 8 horas, pudiendo nosotros utilizar un stack de metilprednisolona de hasta 500 miligramos. Igualmente, nosotros podemos utilizar un stack de 16 miligramos de dexametasona y posteriormente 8 miligramos orden día. Entonces, hay que recordar que hay fuertes recomendaciones contra el uso de hidroxicloroquina y lopinavir, tonavir en pacientes con COVID-19. Es también una fuerte recomendación, según la OMS, para los corticoides sistémicos en pacientes COVID-19 grave y crítico. Observen, como dice allí, fuerte recomendación de corticosteroides sistémicos en pacientes grave y crítico. Una recomendación condicional contra los corticosteroides sistémicos en pacientes no graves, eso va a depender del criterio médico, y una recomendación condicional contra el remdesivir en pacientes hospitalizados con COVID-19. También la OMS recomienda a los pacientes con COVID-19 leve, sospechado o confirmado contra el uso de terapia de antibióticos o profilaxis. Esto debido a que posteriormente va a haber consecuencias debido al uso indiscriminado de resistencia bacteriana. Bueno, también hay que recordar que a los pacientes con COVID-19 grave, sospechado o confirmado, el uso de antimicrobianos empíricos se usa para tratar patógenos probables según el juicio clínico, factores del paciente y la epidemiología local. Esto debe hacerse lo antes posible para evitar complicaciones de la sobreinfección. Idealmente, nosotros debemos utilizarlo, como se dijo también, posterior al hemocultivo o un resultado positivo de procalcitonina. Bueno, gracias muchachos. Disculpen las fallas técnicas. Lamentablemente no fue mi culpa de que el internet fallara justo en ese momento. Pero de verdad es un placer hacer esta ponencia ante ustedes y espero de verdad les haya gustado mucho. Chévere. Doctor, no se retire todavía. Tengo unas preguntitas para usted que hicieron a través del chat, dos preguntas específicamente. Dos de los participantes preguntan cuándo iniciar la también un esquema básico para los pacientes que tienen Ok, ¿cuál fue la primera pregunta? COVID-19 leve, ¿cómo el inicio de la línea deberían colocar? La primera pregunta, la del remdesivir. Ajá, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, doctor. Perfectamente. La primera pregunta que hicieron fue acerca de los antivíricos. Ok. Que cuándo se debe realizar, cuándo se debe empezar la terapia con ellos. Y la segunda es una aproximación de un paciente con COVID leve, cuál sería la lista básica de medicamentos que deberían indicársele a estos pacientes como una especie de protocolo inicial. Si usted hiciera la consideración. La última pregunta que hicieron fue que si se le puede facilitar la fuente a los participantes de la información para revisarla más a fondo posteriormente. Ok, bueno, vamos a contestar las preguntas.
En cuanto a la primera pregunta, está descrito que los antivirales se deben utilizar en los 14 días primero, los primeros 14 días iniciada la sintomatología, ya que es cuando va a tener mayor efecto sobre el virus como tal, y es para evitar las complicaciones que nos va a generar la replicación del virus, ya que al tener una carga viral elevada pueden producirse la tormenta de citoquinas y algunos daños irreversibles al pulmón. Mientras nosotros utilicemos o iniciemos el favipiravir o el remdesivir antes, va a ser mucho mejor para la evolución clínica del paciente. Como ya se dijo, en los primeros 14 días es lo ideal. Es decir, una vez se tenga la confirmación o sospecha o sospecha radiológica del posible COVID-19, lo ideal es iniciar de una vez la terapia antiviral. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es el esquema inicial para un paciente con COVID? Es controvertido, que nosotros nos guiamos por las guías. En cuanto a las guías, nosotros tenemos que diferenciar el paciente que no tiene dificultad respiratoria del paciente que tiene dificultad respiratoria. El paciente que no tiene dificultad respiratoria, nosotros utilizamos principalmente las vitaminas. Utilizamos lo que es vitamina C, vitamina D y zinc, como ya se explicó, para causar una inmunomodulación positiva para el paciente. Principalmente, nosotros aquí podemos utilizar algún tipo de anticoagulante, que eso también sería un tema a tratar, pero es muy extenso, que es la anticoagulación en el COVID. Te espero, si hay alguna otra oportunidad de dar una charla, de dar la charla de la anticoagulación en el COVID y cómo se debe hacer, debido a que hay muchas cosas que he visto, que hay gente que dice que la disminución de las plaquetas es por esto, y hay que tener en cuenta también lo que es las fallas multiorgánicas en la sepsis, teniendo en cuenta que la falla hematológica primeramente se da con la disminución de las plaquetas. Bueno, pero en cuanto a lo que es la pregunta, entonces, utilizamos las vitaminas como base, podemos utilizar la aspirina, en este caso como no anticoagulante, sino para evitar la formación de trombo. Como tal, si no tiene alguna contraindicación, un ejemplo, los pacientes con asma no le vas a poner aspirina porque le puedes causar que inicien una crisis de asma. En estos pacientes ya por lo menos se iniciaría o con un anticoagulante vía oral o con el mismo Clexane, que también tiene propiedades de inhibir tormenta de citoquina. Y mantener en vigilancia al paciente. Eso sería el esquema principal. Si el paciente presenta fiebre, puedes iniciar un antibiótico terapia. ¿Con qué recomiendo yo? Acitromicina. Por su efecto inmunomodulador del paciente, el inmunomodulador que causa en el paciente. Entonces, esa sería la terapia inicial en un paciente que sea leve. En cuanto a un paciente que tenga dificultad respiratoria, nosotros a esta terapia inicial, nosotros tenemos que agregarle lo que es el esteroide. En este caso, puede ser la dexametasona o puede ser el solumedrol o la metilprednisolona. Cualquiera de estas dos, a las dosis que también ya se dijo, para también causar una inmunomodulación del paciente. Principalmente eso, iniciar el favipiravir de una vez y realizar los exámenes. Principalmente en aquellos pacientes que una vez, bueno, en todos los pacientes se deben indicar los exámenes que se dijo al inicio de la presentación. El dímero D, la ferritina y la procalcitonina. Y dependiendo del resultado, nosotros guiarnos si amerita antibiótico o no amerita antibiótico. Y bueno, y obviamente el ingreso hospitalario si lo amerita. Pero principalmente la diferencia del leve al grave va a ser sobre todo con el esteroide. Y ya el grave se utiliza, no vas a utilizar aspirina, sino el que tiene dificultad respiratoria, no utilizas la aspirina, sino te vas a Clexane de una vez. Bueno, la otra pregunta, en cuanto a la bibliografía, al comienzo de la presentación están los links, o están la portada de cada una de las revistas y cada uno de los artículos
lo que se utilizó, que se usa es el protocolo venezolano, donde, bueno, aquí hay algunas cosas controvertidas que también podemos nosotros hasta hablar en otra presentación de cómo es el protocolo venezolano para el COVID, donde tenemos que aquí hasta nos habla de terapias naturales, algunos tratamientos naturistas que están aprobados por el protocolo venezolano, por el Ministerio de Salud para el COVID. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Excelente ponencia que nos ha hecho el día de hoy, destacando los aspectos fundamentales y más importantes del abordaje terapéutico, farmacológico de lo que es la infección por COVID-19. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos aportado estos datos tan importantes. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, que es el de la doctora Verónica Castillo, médico ginecobstetra. Entonces, vamos a esperar unos pocos minutos a que la doctora Verónica Castillo proceda a compartir las láminas y hacer la ponencia del día de hoy en esta teleconferencia internacional de COVID-19. Estamos atentos entonces, ya quedan en palabras de la doctora Verónica Castillo. Bienvenida. Doctor, si continúa con nosotros, hay otras preguntitas allí que se están pasando. ¿Cuál es preguntan por allí, cuál es el tratamiento triple que conversaba al principio? Que lo repitas, por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfectamente, doctor. Ok, bueno. Entre los estudios, y estaba contestando también otra pregunta del Clexane, lo que pasa es que se activó el teclado, se envió la respuesta antes de terminarla. La triple terapia que se habla y que hay estudios ahorita, habla de lo que es la dexametasona, la colchicina y los esteroides inhalados. En este caso, la budesonida, la dexametasona como corticoesteroide vía endovenosa y la colchicina como antiinflamatorio. Con esta triple terapia se supone, según los estudios, que son estudios que están todavía en desarrollo. Hay poca evidencia, pero cada vez hay más estudios hacia esta nueva triple terapia en pacientes que tienen diagnóstico ya de COVID-19 y han presentado algún signo de dificultad respiratoria. Con esto nosotros vamos a evitar la progresión Ajá, de... ¿me escucha, doctor? Sí. Chévere. Ok. Nosotros... Por acá preguntan también, en caso de contusión, ¿podrá indicarse la alteraciones hematológicas? ¿Cómo fue la pregunta? En caso de no contar con los exámenes de lo que usted indicaba al principio, sobre todo la procalcitonina, que sabemos que es un examen que quizás no está disponible en todos los lugares, o cultivos o algún otro tipo de los exámenes que usted indicó como parámetros para indicar, dentro de los 3 parámetros para indicar la antibiótico-terapia, se puede tomar como base para indicar antibiótico-terapia una hematología completa alterada o valores alterados en la hematología completa, como leucocitosis, neutrofilia, además de la clínica. Bueno, aquí en este caso es controvertido. ¿Qué pasa? Hay que valorar el paciente. Hay que valorar si el paciente, el médico tratante en este caso,
si el paciente tiene signos de alguna sobreinfección, que nosotros podemos observar como una sobreinfección, una desaturación brusca que haga el paciente. Esto también puede estar en contexto de un tromboembolismo, pero preventivamente, ya que no, muchas veces no se encuentra con la prueba ni el paciente cuenta algunas veces con el dinero, la parte económica, para realizar los exámenes. Nosotros en estos casos podemos iniciar de una vez con terapia antibiótica empírica, que nosotros también tenemos que estar pendientes. Hay unos índices, los índices neutrófilos linfocitos, que también nos indican que, que puede estar en contexto de un COVID grave dependiendo de cómo esté el índice, de este índice mencionado anteriormente. Y por lo menos si nosotros observamos una leucocitosis a expensas de neutrófilos y el paciente no ha iniciado el esteroide, ya que tenemos que tener en cuenta de que el esteroide puede ocasionarnos un incremento de la cuenta blanca en el paciente. Bueno, Perfecto. principalmente eso. Perfecto. Y Doctor, también por acá preguntan, Ajá. por acá preguntan también que en caso de que el dímero D salga dentro de los valores normales, pero el paciente presenta disnea, ¿es necesario indicar Clexane? Bueno, esta pregunta también es muy buena y es como controvertida, porque si el paciente presenta disnea, ya es un paciente que merita una hospitalización, ya sea, bueno, puede ser hospitalización ya en un centro de salud, hasta como se está haciendo últimamente, hospitalizaciones domiciliarias. Todo paciente hospitalizado en vista de que no se puede mover como tal, o tiene que tener el mayor tiempo en reposo, tú de una vez colocas Clexanes para evitar las trombosis. Si el paciente presenta disnea, de una vez pasas al Clexane para evitar que pueda provocar un tromboembolismo pulmonar. También puede ser que hayan ocasionado microtrombosis que a la hora de presentar un dímero D, de realizar un dímero D, esté negativo, recordando que muchas veces la sensibilidad y especificidad de no es el 100% para tromboembolismo. Entonces, ese es otro detalle que hay que estar pendiente. La Chévere. especificidad Doctor, y la sensibilidad. por acá preguntan, he visto mucho el uso empírico del meropenem o del meropenem. ¿Cuál es su criterio respecto a eso? Bueno, en cuanto al criterio del meropenem, yo también he visto eso y he visto muchas respuestas súper locas. De hecho, yo vi una de alguien que puso tratamiento para la tos y puso meropenem y yo, wow, de verdad es impresionante su respuesta. En cuanto a eso, mire, de verdad que, como dije anteriormente en la presentación, esto lo que va a ocasionar es una resistencia bacteriana a futuro impresionante. Impresionante. Uno tiene que realizar escalas. Hasta en la sexy uno realiza escalas, comenzando desde una cefalosporina de tercera generación hasta lo que es el pene. Nosotros o cambiar espectro como el meropene cuando ni siquiera tenemos una infección confirmada. De verdad, eso es algo que no, en ninguna guía te indica uso de meropene como primera línea, a menos Perfecto. que sea una neumonía asociada a cuidados médicos o nosocomial. Chévere. Doctor, ya quedan dos preguntas. Acá la siguiente dice, la colchicina se puede usar a 1 miligramo cada 12 horas y luego 0.5 miligramos diarios. Es como lo estamos usando en el hospital. ¿Sería conveniente usarlo así? Bueno, ahorita también salió, se puede utilizar la colchicina 1 gramo por 3 días, 1 gramo cada 12 horas y posteriormente utiliza 0.5 miligramos cada 12 horas. Hay otros estudios donde dice 1 gramo diario por 3 días y posteriormente 0.5 gramos diarios. Se puede utilizar, son estudios, hay que recordar que el COVID es una enfermedad nueva donde cada vez van a salir estudios que van a mejorar las dosis de los antibióticos y en este caso de medicamentos que ayudan a inhibir la inflamación y de verdad que si se quieren guiar por esos estudios está bien, si se puede utilizar en esas dosis. Perfecto.
Doctor, última pregunta. Dicen por acá, doctor, buenas tardes. ¿Qué tan óptimo es usar amoxicilina más ácido clavulánico en lugar de acitromicina en caso de una neumonía? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpa. ¿Qué tan óptimo es usar amoxicilina más ácido clavulánico en lugar de acitromicina en caso de neumonía? Bueno, lo que pasa es que aquí en este caso tú tienes que ver qué cubre la amoxicilina con ácido clavulánico y qué cubre la citromicina. La citromicina te va a dar cobertura hacia las bacterias atípicas y en cierta forma alguna gran negativa, mientras que la amoxicilina con ácido clavulánico te cubre bacterias gram positivas y gram negativas, pero no te cubre las atípicas. ¿Qué diferencia hay? Que la citromicina tiene un efecto inmunomodulador. Yo prefiero utilizar la citromicina para ayudar al paciente con ese efecto inmunomodulador y antiinflamatorio que causa en pulmón, que por eso hay estudios de la citromicina en EPOC, del uso prolongado de hasta 6 meses de citromicina. Pero en verdad el efecto va a depender de lo que, o la utilización de lo que tú sospechas. Si sospechas que puede estar en contexto de una típica, tú mandas la citromicina, o si sospechas de que está en contexto de una bacteria gram negativa, de una vez mandas la citromicina. Si piensas que puede estar en contexto de una bacteria gram negativa, una bacteria gram positiva no metilcilino resistente, leve, tú usas como puedes utilizar como primera línea la amoxicilina y posteriormente ir subiendo si el paciente no responde. Ok, perfecto. Doctor, última pregunta. ¿Se usa este mismo tratamiento en pacientes en edad pediátrica? Bueno, en cuanto a los pacientes con edad pediátrica, hay que tener en cuenta de que no hay, la gravedad en los pacientes con edad pediátrica es mucho menos que en los adultos debido a la expresión de los receptores ECA en ellos. En los pediátricos hay poca expresión de los receptores ECA en ellos. Se utiliza el mismo tratamiento, pero a dosis pediátrica, obviamente, de lo que son las vitaminas y los antimicrobianos en este caso sí ameritan utilizarlo. Igualmente el Remdesivir y el Favipiravir tienen dosis pediátrica. Bueno, el Favipiravir de verdad no he visto dosis pediátrica. El Remdesivir sí tiene dosis pediátricas que lo podemos utilizar de acuerdo al peso del niño. Y sí se puede utilizar. Pero hay otras que no, por lo menos la colchicina y eso no están indicadas en niños. Hay que estar pendiente de la levofloxacina y algunos efectos de algunos antibióticos en niños, como las quinolonas y sus efectos en tendón, y sí, principalmente sus efectos en tendón y cardíaco, en niños y bueno, también en adultos muy mayores, pero sí es el mismo tratamiento, exceptuando esas contraindicaciones que tienen algunos medicamentos, como la colchicina y algunos antimicrobianos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por responder estas preguntas y aportarnos esta valiosa información. Si usted quiere, puede proceder a dejarnos sus redes sociales para que los participantes puedan también estar en contacto a través de las redes sociales con usted. Y gracias por su ponencia. Para que lo tenga y el Instagram que estoy haciendo solamente de salud. De verdad, muchas gracias también por escucharme y espero que les haya gustado mucho la presentación. Bueno, señores, ahora vamos a continuar con el doctor Manuel Ceballos, el médico radiólogo, especialista de la Universidad Central de Venezuela, especialista también o subespecializado en el área de estudios de imágenes en mama, además ecografista clínico, es coordinador académico del Diplomado de Ecografía Diagnóstica de lo que es la Universidad José Antonio Páez a través del Centro de Estudios Universitarios Avanzados de la Universidad José Antonio Páez y una destacada
carrera en lo que se refiere ya a varios años en el área docente como médico docente certificado en Caracas, en el área de radiología diagnóstica, coordinador académico de varios cursos de intensivos universitarios de radiología, de toras, de radiología abdominal, de ecografía diagnóstica, de mamografía, de tomografía y resonancia magnética. Entonces, procedo y lo dejo en palabras del doctor Manuel Ceballos para que abordemos ya lo que son los criterios y hallazgos radiológicos en la neumopatía por COVID-19. Adelante, doctor Ceballos.